Mis saludos, soy Abatut y este es nuestro canal. De cero a infinito, hoy estamos discutiendo un tema bastante importante para nosotros, para todos. Este es el tema de la caridad y las buenas acciones y cómo debemos relacionarnos con esto. A veces pasamos por el metro y vemos a alguna abuelita con un ícono que está de pie, rezando y haciendo la señal de la cruz, y luego nos cuentan que esta abuelita está recolectando allí una gran suma de dinero y la policía local la protege. Mafia y pues es un gran negocio. Y decimos, no quiero creerle a nadie, no voy a dar dinero a los asiáticos que piden para niños, a los gitanos, a las abuelitas, voy a dar dinero a organizaciones benéficas, pero menudo resulta que estas organizaciones benéficas no recogen dinero para fines benéficos y, en esencia, bajo la caridad se oculta o la evasión de impuestos o gran negocio. ¿Quiénes son los que se dedican a esto? O esquemas corruptos. Simplemente un vanidoso tipo de publicidad sobre el sufrimiento de las personas. ¿Qué se puede decir? Se puede decir que el Bhagavad Gita discute estos temas, que la caridad puede ser de diferentes tipos, en la ignorancia, en la pasión y en la bondad, y la caridad espiritual. La caridad en la ignorancia es aquella caridad en la que queremos hacer una buena acción, pero no tenemos tiempo para entender qué es el bien y qué es el mal. Le tiramos una moneda a un borracho, compra alcohol y mata a su compañero de borrachera, de algún compañero de copas, y nos convertimos en parte de este crimen. Este es un ejemplo claro, pero es bastante desalentador. Otra caridad es cuando queremos dar algo a alguien solo para mantener nuestro prestigio, para que la gente a nuestro alrededor vea lo buenos que somos. Dar algo a alguien solo para mantener nuestro prestigio, para que la gente a nuestro alrededor vea lo buenos que somos. Y esta es una situación más común porque la gente quiere verse mejor de lo que realmente son. En realidad, mostrar sus buenas cualidades a los demás, y a mí no me importa, miren, pero esas cosas suceden en la pasión, en un estado de conciencia en el que la persona no comprende el gran significado de la caridad. En la bondad, una persona sin duda, me veo obligado a considerar más profundamente el tema de la caridad, no como algo superficial, sino como parte de mi existencia. Porque soy parte del universo, debo beneficiar a las personas, debo ayudar a los que me rodean. Y existen diferentes formas de caridad, como por ejemplo la educación. Esta es una forma de caridad muy importante. Muchos filántropos occidentales se dedican a ello. Las personas que han comenzado desde cero hasta las alturas del negocio, éxito, entienden que en la vida y el mentorazgo y la educación han ayudado y generalmente ya en la segunda mitad de sus vidas comienzan a convertirse en mentores e incluso a pagar por ello. Algunos estaban en la educación, ¿por qué? Porque saben cuán importante es en su propia vida. Esa caridad es de un nivel muy alto y las personas se reúnen, participan en ciertos grupos y no solo lanzan dinero a la nada, sino que logran resultados, reciben informes, ven cómo la caridad cambia el mundo, cambia a las personas, los cambia a ellos mismos. En este sentido, son personas muy profundamente satisfechas. Esto, por lo general, lo hacen las iglesias, organizaciones comunitarias, y hay algunos enormes, digamos, gigantes, como la Cruz Roja. No quiero discutir su actividad, porque a veces detrás de estos enormes monstruos corporativos se esconden, digamos que sí, bastante tareas políticas claras, así que no tiene sentido ni siquiera discutirlo, como, ahora mucho, es solo una hermosa vitrina. Y esas personas concretas que vienen específicamente a tratar a los niños se preocupan, específicamente por los ancianos, se dedican a repartir comida a los indigentes, son sin duda personas que se dedican a la caridad con bondad, así que ignorancia, caridad inconsciente que solo causa daño, la pasión de todo está dirigido a la satisfacción de su vanidad, la bondad donde las personas realmente logran ciertos objetivos y resultados ayudando a los demás. Y hubo caridad espiritual. Cuando digo la palabra espiritual, me refiero a la caridad suprema, que trae el más alto resultado: iluminación, liberación del karma. Eleva a la persona, se parece mucho a la caridad y a la bondad. Por ejemplo, se reparte comida, pero podemos repartir a las personas, por ejemplo, comida con carne o incluso vegetariana,
Pero cuando lo hacemos a un nivel trascendental, repartimos prasada. En India existen templos a los que la gente ha venido durante milenios para encontrar prasada, la comida ofrecida al Señor. Y tiene energía espiritual, es capaz de limpiar karmas, elevar la conciencia de una persona, incluso en pequeñas cantidades, y tiene un impacto muy fuerte en la conciencia de quien lo recibe. Por eso, en un templo como Jagannath Puri, cientos de miles de personas reciben prasada a diario y vienen especialmente para eso. Hay personas que reparten ese prasada. En ese sentido, los Vedas reconocen que Annadana, la distribución de comida consagrada, es la forma más alta de caridad, aunque en la antigua cultura védica la distribución de comida era una parte integral de la sociedad misma, y en la sociedad nunca hubo, por ejemplo, cafés o restaurantes, porque cualquier persona, de acuerdo con su clase y nivel, podía ir a aquellos que correspondían a su clase y nivel. Por ejemplo, a los kshatriyas podía quedarse de visita con otros kshatriyas y recibir allí comida y refugio durante sus viajes, que correspondían a su clase y nivel. Por ejemplo, un kshatriya podía quedarse de visita con otros kshatriyas y recibir allí comida, sangre durante sus viajes. Se consideraba una bendición alimentar a un huésped, atender a un huésped, incluso si no lo conoces. Y incluso en la Rusia imperial había personas ricas y piadosas que construían refugios. Para los viajeros, todo el sistema espiritual pasaba a través de los viajeros, orantes, personas que viajaban por diferentes templos, peregrinaciones. Los creyentes piadosos construían refugios para los viajeros, los alimentaban y servían a los peregrinos. Era parte de la cultura rusa, de hecho es parte de la antigua cultura védica, pero desafortunadamente se puede decir que esta cultura, al igual que muchas otras culturas espirituales, ha sido minimizada. Está organizado y cómo se lleva a cabo, es decir, cómo recibir a personas ajenas, alimentar a personas ajenas, cómo alimentar a los indigentes y así sucesivamente. Por lo tanto, en esencia, la distribución de comida espiritual, esa es una de las formas más altas de caridad. Hay formas de caridad aún más elevadas. La distribución del conocimiento espiritual, la educación espiritual, es lo que cambia a las personas. Predicación del nombre sagrado, del entendimiento auténtico, del conocimiento védico. La ayuda psicológica. La ayuda mental también es parte de la caridad cuando consolamos a las personas, porque todas las personas sufren. Si una persona es espiritual, eso lo hace. Y antes todos los psicólogos eran monjes o personas espirituales. Ellos le muestran a la persona no solo que sus problemas provienen de su ego y su orgullo, sino que también le ofrecen no un medicamento para el dolor, no una pastilla de aspirina, como lo haría una enfermera. Como terapeutas experimentados, le brindan toda una terapia, la vida espiritual, la oración, la meditación, el cumplimiento de su deber, la purificación de los pecados, y a través de su comunicación destruyen a las personas. Esa es la forma más alta de caridad. Entre todas estas formas de caridad, la más alta es hablarle a las personas sobre Krishna, porque Krishna es la fuente de amor, belleza y armonía, eso que buscamos en nuestro corazón, y esto se manifiesta en todos los textos sagrados, pero sin embargo no es obvio para esas personas que están en la pasión, en la ignorancia o incluso en la bondad. Este es un mensaje completamente espiritual porque explica que todos somos seres vivos, existencias, almas, partes del mundo espiritual, y solo allí, en el mundo espiritual, al recibir relaciones auténticas con Dios, como la amistad, el amor, la conciencia, es decir, relaciones cercanas con Dios, podremos entrar en la familia de Dios. Y la familia. Dios significa vivir en el mismo mundo, junto con Él, realizar las mismas acciones, incluso obtener, en cierta medida, poder sobre Él, porque el Señor se somete a sus padres, a sus seres queridos, pero no se somete en el sentido de explotación, sino que el amor lo gobierna todo. No puede negarse. Mamá que dice, Krishna, ve a comer. Él dice, sí, mamá, ahora dejaré los juguetes, iré a comer. Parece increíble, pero de verdad Dios quiere vivir en una familia, quiere tener seres queridos, cercanos, y Él está abierto. Sí, está abierto a nuevas almas, pero no aquellas almas que vinieron para de alguna manera usar su poder, sí, sino solo a aquellos que se acercan a Él con un corazón puro por amor. Tampoco nosotros queremos. Deja entrar su mundo en la familia de personas que nos utilizan de una forma u otra, nos usamos unos a otros. Para eso tenemos una oficina, un lugar de trabajo, pero en nuestro mundo más íntimo, amigos, seres queridos, cercanos, queremos ver solo a aquellos que realmente nos aman, a los nuestros, algunos compañeros leales, seres queridos y así sucesivamente. Por lo tanto,
En este sentido, una persona debe recordar que la mayor caridad es lo que puede hacer por sí misma. Nosotros, por supuesto, debemos ayudar a todo el mundo, salvar al mundo entero. Pero si nosotros mismos estamos en un estado lamentable, si nosotros mismos estamos enfermos de la enfermedad del materialismo, y al mismo tiempo intentamos, con la misma materialidad, curar a otros, y esa es una costumbre de las personas. Siempre sabemos cómo deben actuar los demás, y olvidamos cómo debemos actuar nosotros mismos. Por eso, hay que empezar por uno mismo. La mayor caridad es enamorar a mi alma, a mí mismo como alma. Sí, debo ser parte de este mundo espiritual. Estoy hecho para esto. Y estoy hecho para cambiar en este mundo y en esto. Ayudarán tanto la espiritualidad como la meditación y la caridad. Por eso, primero nos ponemos la máscara de oxígeno a nosotros mismos. Es decir, comenzamos a estudiar las escrituras sagradas, el Bhagavad Gita. Luego meditamos, cambiamos nuestro estilo de vida. Levantarse temprano, nuestros precios, valores, nuestros canales de comunicación. Cerramos aquellos canales de comunicación que nos degradan. También, por ejemplo, hay miles de noticias en Internet y debemos dejar solo aquellos que realmente nos ayudan. Si somos profesionales, noticias profesionales, si estamos involucrados en finanzas, noticias financieras, por ejemplo, si practicamos la práctica espiritual, naturalmente necesitamos canales espirituales y todos los demás canales que intentan atraparnos. Y para atraer a nosotros mismos, debemos decirles que no, porque eso es una pérdida de nuestro tiempo, pérdida de nuestra energía, pérdida de nuestro enfoque. Y el enfoque es muy importante. Y por eso debemos esforzarnos por enfocarnos en cosas como nuestra propia práctica espiritual, nuestra comunicación espiritual con la comunidad espiritual y nuestras actividades para mantener a la familia como nuestra propia práctica espiritual. Nuestra comunicación espiritual con la comunidad espiritual y nuestras actividades de apoyo a la familia, seres queridos, sociedad en la que nos encontramos. No podemos desafortunadamente cambiar el mundo, solo podemos cambiar a nosotros mismos o nuestras relaciones. A menudo la gente habla de que si no hubiera tanta indiferencia, el mundo sería mejor. Hay que entender que una persona por sí sola, como unidad, no puede cambiar nada. Pero cuando una persona cambia de conciencia, las personas que la rodean despiertan, por ejemplo, despiertan a su familia, amigos, vecinos, realmente cambia el mundo. ¿Y qué pasa cuando se sienta en el sofá con una botella de cerveza y explica cómo debería gobernarse el país? Simplemente satisface su ego interno, la vanidad. Pero hay muchas personas así. La vanidad, pero hay muchas personas así y en realidad no cambian nada en este mundo. Más bien hacen el mundo peor porque aceptan el mundo tal como es. Y así mismos tal como son el mundo, tal como es, y así mismos tal como son. No quieren cambiar. Por eso la primera tarea es orar, pedirle al Señor que me dé fuerzas para cambiarme. La segunda tarea es entender cómo cambiarse a uno mismo. Sabes, si quieres perder peso o hacer ejercicio, verás que hay toda una industria, toda una tecnología cómo hacerlo. Y verás que eso incluye una alimentación adecuada, un estilo de vida, un régimen y hormonas. Y resulta que hay que entrenar así. Así es como descansar, así es como relacionarse con alguien. Y entenderás que es todo un sistema. También en el Bhakti Yoga, en el yoga hay todo un sistema que ha existido durante milenios. Sí, ella es compleja, es tan suficiente, súper profesional. Ella explica qué es la fisiología, conciencia, fisiología, mente, fisiología, sentidos, cuerpo, cómo funciona, cómo está estructurado, cómo todo esto se mueve en el mundo, la materia, cómo se relaciona con los planetas, los elementos primordiales, astrología. Astronomía, las estaciones, el clima, porque todo cambia constantemente. Y la persona debe entender que está bien cuando hace frío, está mal cuando hace calor. Este sistema se ha perfeccionado durante milenios. A menudo ves a alguien practicando tai chi o wushu. Me encontré con un gran maestro que revive la tradición. Les dije que lean libros védicos que explican todo. No necesitan inventar nada. Esa literatura no se ha conservado en China. Si estudian yoga basado en los Vedas, entenderán cómo funciona. Estaba feliz porque comprendía que todo tiene un origen y existe teoría sin práctica. Si lees y estudias sobre el yoga basado en los Vedas, entenderás cómo funciona y estaba muy feliz porque entendía que todo tiene un origen y no existe teoría sin práctica. Sí, teoría es maravillosa, pero se necesita práctica. Si solo practicas pero no tienes teoría, sin una base teórica, desafortunadamente tu práctica no dará resultados completos. Por eso, la combinación de teoría y práctica en nuestra vida cotidiana es necesaria. Un mentor, se necesita un gurú, se necesita un coach.
una persona que te ayude. Pueden ser personas completamente diferentes. En nuestro sistema queremos crear un sistema de coaching espiritual, porque coaching, el mentorazgo es algo muy, muy poderoso. Sistema, eso es lo que nos permite crecer unos a otros y a través de eso crecer nosotros mismos. Esta es la más alta caridad. Por eso, si has visto este video, te interesa, wow, ¿cómo es eso? He vivido toda mi vida, pero me dedico a la caridad, pero ni siquiera se volvió caritativo para sí mismo, para mi alma, para mis seres queridos, para mis familiares. No he cambiado mi salud espiritual, mi salud mental. No he creado un mundo de comunicación para mí. En el mundo de la comunicación, primero debemos cortar la comunicación tóxica. ¿Hay personas que son tóxicas? Sí, sí. Nos alimentamos de estas toxinas mentales, pueden ser noticias, canales o flujos de información. Debemos cortarlas. Y eso nos permitirá tener una dieta espiritual saludable. Amigos, no es tan simple. Todos pasamos por diferentes etapas de la vida, subidas, bajadas. Incluso las personas que practican la vida espiritual aún deben regresar a estas verdades fundamentales. En cada etapa volver a reflexionar sobre ellas. Sobre todo ya como que, yo diría, aquellos que apenas han comenzado este camino, les resulta mucho más fácil porque están llenos de entusiasmo. ¿Sabes? Una carrera de maratón es fácil correr los primeros 100 metros. Es difícil correr en el maratón de la eternidad. Pero si comenzamos a correr 100 metros, si entendemos que correr es algo que es útil, eso es lo que nos trae satisfacción interna. Entonces ya podemos prepararnos para el maratón y cuando ya estamos en comunicación con maratonistas experimentados, podemos correr en este grupo durante bastante tiempo y de manera segura, porque estamos listos para esto. Así que amigos, pequeños pasos hacia un gran objetivo, ese es nuestro lema. Los pequeños pasos son nuestras lecciones que ustedes están escuchando ahora y traten de escucharlos simplemente de manera ociosa y con un lápiz, con papel, hacer anotaciones, volver a escuchar. Son solo consejos generales. Hay que estudiar constantemente el Bhagavad Gita y otros textos sagrados, pero el Bhagavad Gita es la base de todo, nos da comprensión de todos los sistemas de yoga y, al final, la esencia es que comenzamos a practicar la comunicación viva, hacer preguntas a los maestros espirituales, buscar un maestro espiritual y crecer gradualmente. Y en el proceso de nuestro crecimiento podemos tener más maestros espirituales. Alguien se irá de nuestra vida, alguien nuevo vendrá. Nosotros mismos podemos empezar a ayudar a las personas que nos rodean. Y lo más importante es que no debemos tener miedo a la opinión de los demás. Sí, por ejemplo, no fumas. Te pueden decir, ¿cómo puedes vivir sin cigarrillos? Muy bien. Si no comes carne, no debes pensar que se van a reír de ti. Ahora, la India casi, el 50%, hay un 50%, países vegetarianos, creo que incluso más, y toda California vegetarianos, y en Moscú hay una gran cantidad de vegetarianos, ya se han resuelto todas las cuestiones. Amigos, es decir, se puede ser vegetariano, deportista, supermodelo, se puede ser... Arnold Schwarzenegger hizo una película sobre vegetarianos, se puede ser una persona efectiva y al mismo tiempo practicar la práctica espiritual, y muchos actores de Hollywood practican Bhakti Yoga. No todos ellos simplemente hablan de eso, porque en el mainstream tienen que interpretar a esos, bueno, digamos así, a personas de ese nivel medio, actividades profesionales. Tienen miedo tal vez de contárselo a todos. Saben, chicos, yo rezo cada día por la mañana. Alguien dirá que me interesa, cuéntame, ¿qué coche tienes o quién es tu nueva novia? Por eso todos estos momentos son tanto externos como internos. Por eso nadie intenta decirte que externamente debes estar dedicada y venir a trabajar en sábanas, no. Pero por la mañana, si tienes un buen peinado, te pones ropa ligera para yoga, meditación, tu ropa de casa y comienzas a practicar y luego te pones tu ropa profesional. No hay nada de malo en esto, porque estás buscando tu comodidad interna. Eso te permite tener una protección auténtica contra cualquier influencia material. ¿Y cómo sucederá esto? Influencias. ¿Y cómo sucederá esto? Te lo diré de manera muy simple. La conciencia cambiará, por lo tanto te relacionarás con los problemas de una manera completamente diferente. Todo lo mejor